Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al conversatorio. Primero agradeciéndoles a los asistentes su presencia el día de hoy. Vamos a estar el día de hoy acompañados por el profesor Jair Osorio, quien es docente de la Facultad de Ciencias Económicas del Departamento de Ciencias Contables y quien hoy nos hablará un poco, nos contará un poco acerca de los costos ocultos en la valoración de intangibles para la gestión sostenible. Le doy pues entonces así paso al profe Jair y nuevamente les agradezco a todos la presencia. Profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches para todos, muchísimas gracias. Eh, bueno, complacido con estar aquí con ustedes y compartir un- unos temas que en lo personal me apasionan. Primero que todo, pues sí quiero agradecer la gentil invitación que me hacen desde la facultad. Gracias, profesor Jaime, director o coordinador de la maestría en contabilidad financiera y de gestión, a la profesora Marta, jefe del departamento de ciencias contables, y al señor decano de la facultad de ciencias económicas, el profesor Sergio Iván Restrepo. No sé, Jaime, si tú quieras decir algo o comenzamos de una vez con la presentación. Buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes. Hoy nos trae conversar sobre los costos ocultos. Es un tema muy interesante que a la profesión del contador le cae, pues como dicen, anillo al dedo. Eh, una de las conclusiones es que estos temas tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir estudiando y estamos convencidos que a través de la maestría de contabilidad financiera se logran este y muchos otros objetivos. Igualmente, pues muchas gracias al profesor Jair. Y pues no, profe, yo creo que vamos de una vez a lo que nos trae y de pronto, finalizando la charla, conversaríamos un poquitico también de la maestría. Igual a los asistentes, a los que tengan preguntas, por favor, irlas desarrollando a través del Q&A para filtrar algunas preguntas y responderlas al final por parte del profesor Jair Osorio. Profe Jair, bienvenido, nos agrada tenerlo nuevamente de vuelta, esta es su casa y le cedo la palabra entonces. Mi estimado profe Jaime, mil y mil gracias. Muy complacido nuevamente, pues como lo dije ahorita, y gracias pues por tu gentil invitación. Así es, esta es nuestra casa que tanto queremos. Bueno, eh, voy a compartirles entonces, para que entremos en materia, me confirman si... Sí, profe, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, Jaime, si alguien pues levantan la mano, tú ya lo dijiste, que es al final las preguntas, pero ya tú me informas cualquier cosa, toda vez que yo estoy viendo es directamente la presentación. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Lo que queríamos compartirles, y esa fue la invitación que me hacen desde la facultad y desde la maestría, es hablarles un poco sobre este tema, los costos ocultos en la valoración de intangibles para la gestión sostenible. ¿Cuál es el papel que tienen los costos ocultos en la valoración de los intangibles? Tanto que se habla de este tema de intangibles y cómo medirlos. Pues hay muchas opciones que no solamente desde la contabilidad de gestión, sino desde la contabilidad financiera podemos utilizar para poder atender esa importante medición y, por supuesto, estar muy alineado con todo el tema de desarrollo sostenible. Quiero compartirles la agenda de estos 45 minuticos. Fundamentalmente son tres punticos. El primero es hacer una contextualización en lo que tiene que ver con los temas de sostenibilidad y desarrollo sostenible y todo lo que tiene que ver con la parte de contabilidad financiera y de gestión y cómo estos dos
interrelacionan. Y terminaríamos con el tema de los costos ocultos, concretamente los costos ocultos, como una importante, digámoslo, filosofía, como enseguida se los voy a comentar, los costos ocultos como filosofía para todo el tema de sostenibilidad. ¿Cómo utilizarla? ¿Cómo podemos utilizarla para hacer esa valoración específicamente de intangibles? Y por último, una consideración final. Entonces, comencemos con todo el tema de contextualización. En lo que se refiere a la contextualización, es importante que hablemos de sostenibilidad. Todos sabemos, todos ustedes y todos nosotros, pues en general, sabemos cuando nos referimos al tema de contabilidad, al tema de sostenibilidad que nos estamos refiriendo. ¿Y qué es eso de sostenibilidad? Cuando nos referimos a sostenibilidad estamos hablando del desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, o más que la capacidad, sin comprometer las futuras generaciones. Entonces, en ese sentido, como bien lo vemos ahí en la figura, debemos de garantizar un equilibrio entre el crecimiento económico, todo lo que tiene que ver con el bienestar social, las necesidades sociales y, por supuesto, el adecuado cuidado del medio ambiente. A eso denominamos desarrollo sostenible. Por lo anterior, por todo ese tema de desarrollo sostenible, se definieron, y también todos conocemos esto, los llamados ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas, cuyo propósito fundamental es erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas del mundo, sin distinción, gocen de paz y prosperidad. En este sentido, vemos cómo el mundo realmente, o todos nosotros nos enfrentamos a un doble desafío. Tenemos un desafío doble muy importante. Por un lado, está representado por la necesidad de producir más, poner todo el aparato productivo a producir para respaldar lo que conocemos pues como el crecimiento económico a nivel mundial y todo lo que es el incremento de la prosperidad. Pero por el otro, tenemos la necesidad y ese gran reto de impulsar una transición más rápida hacia un futuro con menos emisiones contaminantes, menos emisiones de CO2. En ese sentido, se plantearon 17 ODS, 169 metas que contienen los ODS y 231 indicadores. Un ejemplo de ese doble desafío, de ese equilibrio que hay que tener, lo vemos en el caso de la generación de energía. Indudablemente, uno de los principales factores de desarrollo económico, de identificar un indicador importante de identificación que la economía está creciendo, es lo que tiene que ver con el consumo de energía. Entre más energía se consuma, por supuesto significa que el aparato productivo está funcionando y por ende el desarrollo económico. Entonces, por un lado, tenemos ese indicador tan importante, pero por el otro, pues hay que tener especial cuidado porque todo lo que tiene que ver con consumo de energía tiene una implicación en el medio ambiente. Y dependiendo de la fuente de generación de energía, unas tienen más implicaciones en las emisiones de CO2 que otras. Por ejemplo, cuando hablamos de consumos de energía, hablamos de diferentes fuentes, que son las conocidas como fuentes de energía,
las conocidas como fuente de energía renovables y las llamadas fuentes de energía no renovables. Las fuentes de energía no renovables son, por supuesto, y ahí lo vemos en la gráfica, muchísimo más contaminantes, emiten más CO2 que las fuentes de energía renovables. No es que las fuentes de energía renovables sean 100% limpias, no, son mucho menos contaminantes que las fuentes de energía no renovables. Para poner un ejemplo, miren el carbón, lo que emite por CO2 versus lo que emite de CO2 la generación hidráulica. Sin dudas, las fuentes de energía no renovables son la solución más efectiva para resolver todos los problemas ambientales asociados pues con los combustibles fósiles o todos los problemas que nos está acarreando a nivel ambiental las emisiones de fuentes de energía con fuentes de energía no renovables. Y sin lugar a dudas, la energía hidráulica es considerada una de las tecnologías más limpias de generación y presenta la posición dominante de generación de energía en el mundo, convirtiéndose pues en una muy buena alternativa para contribuir a la sostenibilidad. En consecuencia, y también aquí uno se enfrenta pues como a un reto bien particular, y es que si utilizamos la generación de energía hidráulica por tener la posición dominante, por tener bajas emisiones de CO2, pues nos enfrentamos a otro gran reto. Y ahí es donde viene pues como una situación compleja que se debe resolver. Y es que hoy en el mundo tenemos una situación compleja de agua. O sea, tenemos sequías, nos vemos envueltos a un tema de sequías. Hay una sensación de abundancia y tristemente por esa sensación de abundancia del agua, las personas creen que pueden consumir a manos llenas, pero ya estamos viendo situaciones bastante complicadas en ciertas ciudades en el mundo en donde literalmente se acabó el agua. Pero por el otro lado está ese tema pues de generar con agua y son los embalses llenos, embalses de agua llenos con el único propósito de generar energía. Entonces, hay que embalsar el agua o llevarla pues a las grandes presas, pero por el otro lado, situaciones complejas en el mundo de grandes sequías. Entonces, eso es una situación que debemos de resolver. Ahora bien, de acuerdo con varias directivas de la Unión Europea, inspiradas por recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en dichas directivas se subraya políticas para la determinación del costo de los intangibles. En este sentido es importante decir que de acuerdo con múltiples investigaciones que se han desarrollado, fundamentalmente todos los modelos para valorar los intangibles, por ejemplo, en el caso del agua, existen muchas alternativas, muchos modelos para medir el agua, medirla financieramente, pero todos los modelos que hay para el caso concreto del agua son modelos económicos. No existe ningún modelo contable. Bueno, lo que existe es realmente muy poco para plantear desde el punto de vista contable la medición de un intangible tan importante como es este recurso natural. Existe lo que se conoce, que muy posiblemente muchos de ustedes lo hayan escuchado, la nueva arquitectura financiera internacional, la conocida como NAFI. Esta nueva arquitectura financiera internacional reconoce las buenas prácticas que se están utilizando en los países, especialmente en los países desarrollados, para la valoración de intangibles, incluido pues recursos naturales, como es el caso del agua, pero muchos intangibles para valorar, por ejemplo, la energía,
o el uso del agua en sus diferentes, el agua en sus diferentes usos. El agua tiene múltiples usos, uno de ellos es el tema de la energía. Entonces, ¿cómo valorar el intangible de la energía? ¿Cómo valorar el uso del agua para propósitos de riego? ¿Cómo valorar el agua para propósitos de consumo humano directamente? Hay muchas buenas prácticas en esa materia que uno puede plantear, o más bien que vienen planteadas en lo que se conoce como la nueva arquitectura financiera internacional. ¿Pero qué es eso de nueva arquitectura financiera internacional, o conocido pues como la NAFI? La nueva arquitectura financiera internacional podemos decir que es un conjunto de organizaciones y estándares que tienen que ver con la estabilidad, que propenden por la estabilidad financiera en el mundo, con el fin de darle la posibilidad a los países de evitar crisis financieras internas. Esto tiene que ver directamente con el sistema de gobernabilidad financiero internacional. En el 2009 se replanteó esa nueva arquitectura financiera internacional, que indudablemente ya venía, y se creó por parte de los líderes del G20, se creó una nueva figura que se conoce como la FSB. ¿Qué es eso? Es la Junta de Estabilidad Financiera. Esta Junta de Estabilidad Financiera, la FSB, está compuesta por todos los países del G20, sus ministros, especialmente sus ministros de Hacienda. La compone también el director del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Mundial y los presidentes de los comités monetario y financiero internacional. Dentro de toda esta estructura se definen una serie de buenas prácticas desde todo punto de vista, por parte del Banco Mundial, de la OCDE, del IASB, de la IPA, etcétera. Hay mucho más, pero nos vamos a concentrar muy especialmente en lo que a nosotros nos respecta, pues esta charla de cómo valorar los intangibles en buenas prácticas que ha venido emitiendo, planteando la OCDE, especialmente en lo que respecta al management accounting. Y por el lado del IASB, pues obviamente todos estamos escuchando hablar de las normas internacionales de información financiera como buenas prácticas. En ese orden de ideas, las buenas prácticas internacionales tienen que ver muy especialmente, o más bien propenden por que las empresas en los países, y los mismísimos países, tengan un desarrollo armónico empresarial para que sus empresas sean más competitivas, más productivas, que la calidad de la información sea mejor, que haya una comparabilidad de la información financiera entre las empresas de los diferentes países en el mundo. Y por supuesto, presentar la posibilidad de tener menor grado de opacidad en la información financiera que se presenta. Valga decir, opacidad es la falta de claridad o transparencia en las cifras financieras de las diferentes organizaciones. En este sentido, nosotros, los contables, tenemos una gran responsabilidad con el desarrollo sostenible, tanto desde la contabilidad financiera como desde la contabilidad de gestión. Los costos, que son transversales tanto a la contabilidad financiera como a la contabilidad de gestión, permiten la valoración de intangibles para la toma de decisiones y para ayudar en la definición de política pública, o sea, no solamente a las empresas, sino que desde la misma contabilidad financiera y desde la contabilidad de gestión podemos dar línea para que los gobiernos emitan política pública y, por supuesto, un mundo mejor para vivir. Grosso modo,
ese es el tema de contextualización. Entremos ahora a lo que tiene que ver con los costos ocultos y la valoración de esos intangibles. Cuando hablamos de contabilidad, recordemos que la contabilidad pues tiene muchas ramas, entre ellas pues destaco estas, la contabilidad financiera, la contabilidad de costos, la contabilidad de gestión, la contabilidad medioambiental, la contabilidad fiscal. Es muy importante que recordemos, porque para muchos eso todavía sigue siendo muy confuso, que cuando hablamos de contabilidad de costos, no es lo mismo que hablar de contabilidad de gestión. La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad que es muy transversal porque le responde con las necesidades desde el punto de vista de costos a la contabilidad financiera, por supuesto, acatando la normatividad que exista para esos efectos, como información que le puede proveer perfectamente a la contabilidad de gestión, respondiendo a las necesidades internas de los que toman decisiones. Entonces, una cosa es los costos para propósitos de terceros, para apoyar la toma de decisiones de terceros, y otra cosa es los costos para apoyar la toma de decisiones de internos. Existen múltiples herramientas que no solamente desde el punto de vista de costos propenden por la emisión de estados financieros, sino otro tipo de información financiera e incluso no financiera para estas posibilidades, para permitir una toma de decisiones internas y externas, para permitir lo que les dije ahorita de la política pública, y obviamente nosotros tenemos esa gran responsabilidad de ser amigables con todo lo que hagamos desde nuestro saber con el medio ambiente. Tenemos esa inmensa responsabilidad. Ahora, miremos desde el punto de vista de la contabilidad financiera, cuáles son esas buenas prácticas que se están utilizando en el mundo. Sin lugar a dudas, pues de lo que más se ha hablado, y Colombia no es ajeno a ello, estamos hablando de lo que son las normas por el lado de la contabilidad financiera, las normas internacionales de información financiera. Y estas normas internacionales de información financiera nos han informado, se nos ha dicho, hemos leído que más de 100 países las están utilizando alrededor del mundo. Se dice que la última vez que leí iban como 130 países, pero muy posiblemente ya sean más los que las estén utilizando. Y Colombia, por supuesto, no es la excepción. En Colombia, como todos sabemos, desde la expedición de la ley 1314 en el año 2009, venimos tanto en el sector privado como en el sector público ya aplicando todo este tema de normativa internacional. Colombia, a diferencia de muchos países, tomó la decisión de que esto fuera generalizado desde las empresas más pequeñitas, las micros, hasta las empresas más grandes. Y a cada una, en el sector privado, y a cada una le definió, digamos, su marco normativo a aplicar. En el sector público, bueno, y sabemos pues que eso en el sector privado, pues da línea, los que dan línea en esa materia es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quienes a través de decretos, pues dan las directrices y la obligatoriedad de acogernos a estas normas internacionales, apoyados por una entidad pública, como es el Consejo de la Contaduría Pública, que se llama ente normalizador, que se supone son los expertos en esta materia y apoyan a estos dos ministerios. Por el lado del sector público, sabemos pues que la potestad, por la mismísima ley 1314,
la tiene o la da la Contaduría General de la Nación, que también, similar a como lo hizo el sector privado, aquí separó el tipo de entidades públicas y definió, no tres, pues sí, definió tres grupos, definió uno de ellos, las entidades de gobierno propiamente dichas, que son las que aplican, digamos, las llamadas NIC-SP, las normas internacionales de contabilidad para el sector público, y para el caso de las empresas que compiten casi que de tú a tú con las empresas privadas, las clasificó en dos: las que cotizan en un mercado público de valores y las que no cotizan en un mercado público de valores, y a cada una también le dio su marco normativo. En el caso de las que compiten en un mercado público de valores, les dijo que ellas tenían que utilizar las mismas normas que utilizan las empresas del grupo 1 en el sector privado. Exactamente las mismas normas que utilizan las del grupo 1 privadas, las utilizan las entidades públicas que cotizan en un mercado público de valores. En ese sentido, ¿qué plantea? Nos vamos a concentrar aquí muy rápidamente en lo que son las ni plenas, que las utilizan tanto las entidades públicas como las privadas, las ni plenas. En esas ni plenas se plantea fundamentalmente la NIC 2, la norma de inventarios número 2, que trae cosas interesantes para la valoración de intangibles. La IAS 2 obliga, ojo, obliga a las entidades, como les dije, tanto públicas o privadas, a la valoración de activos, de los activos, tanto los tangibles, eso ya lo sabemos, en el caso pues de los inventarios, como los intangibles. Y eso es un tema supremamente importante, novedoso, que trae la norma internacional. Muchos dicen, ¿y eso es nuevo? Pues no, eso no es tan nuevo. Realmente la IAS 2 es una de las normas más antiguas, de las más importantes que se han definido por parte del IASB. Esto no es nuevo en Colombia sí, a partir de la ley 1314, todavía muchas entidades no le dan la aplicación. Hemos tenido la oportunidad aquí en la Universidad de Antioquia de hacer investigaciones de cuántas entidades que teniendo la obligación de inventariar intangibles lo están haciendo. Y muy triste que son muy pocas las empresas en Colombia que están haciendo, están cumpliendo como debe ser con la IAS número 2. Entonces, fundamentalmente, la IAS número 2 plantea que las entidades que prestan servicios y por ende estos servicios son intangibles, pues plantean la necesidad o la obligación de inventariar esos intangibles. Eso sí, pues que se cumpla con la norma, con lo que plantea la norma, y es, palabras más, palabras menos, aquellas entidades que prestan servicios y incurren en costos antes de la venta de esos servicios, la obligación de inventariar todos esos costos. La obligación de inventariar todos esos costos. Como no estamos acostumbrados a hacerlo, pues eso ha dificultado mucho la situación en Colombia. Nosotros en Colombia estamos muy acostumbrados a la valoración de inventarios tangibles, y eso ya hay aplicativos que manejan eso a la perfección, pero todavía no nos hemos podido acomodar a esto, pero es un cambio de chip. Pero miren que las mismas normas internacionales estaban planteando la obligación, no es opcional, es una obligación de inventariar servicios en muchísimas empresas de servicios, no todas cumplen, pero sí muchísimas empresas están en esa obligación y hoy no lo están haciendo. Concretamente, pues, con base en lo que dice el literal B de la IAS 2.
Ahora, ¿qué dice, palabras más, palabras menos, la norma internacional de contabilidad número 2? La norma internacional número 2 lo que plantea fundamentalmente es digamos, pone las fronteras desde el punto de vista contable que es permitido llevar como mayor valor de ese inventario de intangibles. Los inventarios de intangibles fundamentalmente trabajan con costos de transformación o lo que plantea la norma, los costos necesarios de esa prestación de servicios, que en una entidad de servicios son fundamentalmente la mano de obra, fundamentalmente mano de obra y otros costos indirectos importantes, como es el caso de la depreciación de los equipos, servicios públicos que se utilizan en esa prestación de servicios. Y plantea una cantidad, la norma plantea una cantidad de costos que no es permitido inventariarlos, como por ejemplo el caso de los costos relacionados con la capacidad ociosa. Si ponemos un caso, el caso de los hospitales son renuentes, porque hemos hecho investigaciones, son renuentes como a darle aplicación a la norma. Y lo que por el contrario hacen es que tratan de hacerle como un pequeño esguince para no inventariar los servicios que por norma están obligados a hacerlos. Entonces lo que hacen más bien es una causación permanente de los ingresos para poder mostrar en el estado de resultados una adecuada asociación entre el ingreso y el costo. Pero a toda luz, a todas luces, la norma internacional número 2, en el caso de los hospitales, plantea que muchos de los servicios que presta un hospital, como por ejemplo hospitalización, deben ser inventariados. Y por lo tanto les dice cómo y qué deben de tener en cuenta para eso. Repito, lastimosamente, en Colombia es muy poco lo que se ha avanzado en el tema, a pesar de que nos están dando herramientas de cómo se está haciendo en el mundo. No hacemos caso como a esas señales que nos están planteando, ni siquiera desde el punto de vista de la obligación. Ahora, desde el punto de vista de la contabilidad de gestión, desde el punto de vista de la contabilidad de gestión, es importante plantear que también muchas cosas se han venido trabajando desde hace rato. Por allá, fundamentalmente, la contabilidad de gestión coge fuerza por allá a finales de los años 80, principios de los 90, y se comienzan a desarrollar una serie de herramientas para medición de costos, tanto de tangibles como de intangibles. Muchas alternativas se han venido planteando desde ese punto de vista. En materia de contabilidad de gestión se dice que los países miembros de la OCDE, muy especialmente los que resalto aquí en negrilla, Alemania, Canadá, España, Nueva Zelanda, Reino Unido, son los que más avances han hecho en materia de contabilidad y gestión, especialmente para la administración pública, muy especialmente para la administración pública, no tanto así desde el punto de vista pues de lo privado, sino más bien desde lo público. En Colombia, lo que es por los lados de las entidades privadas, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, los ministerios, pues prácticamente en materia de costos no han hecho nada. Y la Contaduría General de la Nación, que por esta época cumple 25 años al servicio de todas las entidades públicas, en materia de costos, prácticamente lo único que hicieron fue en el 2006, sacaron una cartilla, que fue la cartilla número 6, que nosotros en la Universidad de Antioquia le trabajamos conjuntamente con ellos en ese esfuerzo de sacar una cartilla, y fue una cartilla en donde se daban unas directrices, más que unas directrices, un acompañamiento de las entidades que quisieran implementar costos, cómo lo deberían hacer.
no fue una cartilla, no fue una directriz, no fue una obligación, y es lo único que se ha hecho en materia de costos en el sector público. Esta semana sale una separata especial para que estén como muy atentos a lo que va a sacar la contaduría, muy bonito. Van a sacar pues una separata, invitaron a las universidades a participar con artículos de opinión. Nosotros como Universidad de Antioquia participamos y se nos va a publicar un artículo en esa separata relacionado con qué ha hecho la contaduría en 25 años en materia de costos. Pero palabras más, palabras menos, la verdad es poco lo que se ha hecho y es mucho lo que se puede hacer. Mucho lo que se puede hacer. Es más, Colombia, no por parte de la Contaduría General de la Nación, sino en Colombia por parte de otras entidades de regulación, control, inspección y vigilancia, es mucho lo que han hecho en materia de costos en las entidades, en entidades no solamente públicas, sino también privadas. Por ejemplo, una de las que más ha avanzado es la Superintendencia de Servicios Públicos y muy especialmente la Comisión Reguladora de Energía y Gas, la CRE, en materia de costos para propósitos de decisiones y de control, no para propósitos contables. Estas entidades han avanzado enormemente, colocando a Colombia como un país con muy buenas prácticas en materia de servicios públicos domiciliarios. Pero por parte de la contaduría y por parte del Consejo Técnico, poco. Ahora, el Management Accounting, en general, las buenas prácticas de Management Accounting plantean muchas herramientas que las organizaciones pueden utilizar para sus diferentes propósitos. Me concentro específicamente en los temas relacionados con costos. Los temas relacionados con costos están en el lado derecho. Aquí tenemos diferentes metodologías de costos para diferentes propósitos. Uno de ellos, valoración de intangibles. En materia de valoración de intangibles, resaltamos, bueno, todos ellos, pero resaltamos especialmente el costeo basado en actividades como una buena herramienta para valoración de los intangibles que se utilizó con muchísima fuerza a finales de los 90, a finales de los 80, a principios de los 90 y a principios del 2000. Pero comenzó a bajar bastante su utilización en el mundo, y ha venido siendo reemplazada por la metodología alemana. El German Costing System es una de las metodologías alemanas que se ha venido utilizando fuertemente en el mundo y plantea otras alternativas muy distintas a las que plantea el ABC, muy diferentes para costear. Hoy por hoy, por ejemplo, en Alemania, más del 90% de las empresas alemanas utilizan esa metodología. Y estamos hablando de un país desarrollado. Ojo, no para propósitos contables. Esto ya lo plantea es el Management Accounting, para propósitos de toma de decisiones. Nada que ver para presentación de estados financieros. Y también una herramienta que ha venido cogiendo mucha fuerza es el tema de los costos ocultos. Todo el tema de costos ocultos. Entrando a los costos ocultos, pues, ¿qué son los costos ocultos? Miren, en general yo diría que los costos ocultos no son una herramienta de costos, no son un sistema, no son una metodología. Los costos ocultos son una filosofía, es decir, te dan línea de qué hay que tener en cuenta, pero específicamente para medir, pues tenemos otras herramientas. Entonces, el costo oculto per se no te permite saber cómo valorar. El costo oculto per se no te permite cómo valorar, pero sí te da línea de que hay unos costos ocultos que hay que valorar, que son, por ejemplo, costos relacionados con intangibles. Hay empresas que tienen intangibles que incurren en muchos costos, pero que no son conscientes de ello. Ni siquiera
desde la contabilidad de gestión, que deberían ser conscientes. Entonces, ¿qué es un costo oculto? Un costo oculto es aquel que no se puede evidenciar por los sistemas de información tradicionales, especialmente los de contabilidad. O sea, desde la contabilidad financiera, el costo oculto no existe. No tiene nombre, no tiene código de cuenta, no hay una medición, no hay, y por ende no hay un control. O sea, si yo no mido, pues ¿qué voy a controlar? Entonces, desde la contabilidad financiera no existe, pero la realidad es que el costo oculto es un costo en el que la empresa está incurriendo, pero la empresa no es consciente de ello. Cuando comience a ser consciente de ello, se dará cuenta de la importancia de gestionar los costos ocultos y por lo tanto de tomar decisiones para racionalizar esos costos ocultos. Hay empresas que se han quebrado por costos ocultos. Las hay. Existe en toda la teoría información al respecto. Entonces, los costos ocultos, hay muchos casos, ejemplos de costos ocultos. Hay en lo que tiene que ver con la materia prima, un costo oculto son los desperdicios. Las empresas miden toda la materia prima, no están acostumbradas, son muy pocas las que miden concretamente el desperdicio. Incluso las mismas normas internacionales obligan a separar los desperdicios. ¿Cuáles son por condiciones propias de mi proceso productivo, condiciones técnicas, y cuántas son por condiciones no técnicas? Bueno, todo lo que tiene que ver con reprocesos, bueno, etcétera, lo que se plantea de costos ocultos en las materias primas. En la contabilidad, prácticamente lo único que se hace es medir materias primas y se olvidan de todo esto. En lo que tiene que ver con infraestructura, uno de los costos que más llama la atención es lo que tiene que ver con la capacidad ociosa o la llamada subutilización de la capacidad instalada, la subutilización o la subactividad que llaman en España. El no realizar mantenimientos. No hacer mantenimientos implica unos costos exageradamente altos, es de los más peligrosos. Todo lo que tiene que ver con la renovación tecnológica dada por el mal uso de los equipos y otros. En lo que tiene que ver con personal, el ausentismo, los accidentes de trabajo, la rotación, dejar ir a personas con un conocimiento enorme le implica a la organización unos costos, porque esas personas que saben tanto, pues hay que reemplazarlas. Y mientras el que llega coge una curva de aprendizaje, pues a la empresa se le generan unos costos que lo común es que no los mide, pero eso es un ejemplo específico de costos ocultos. La mala selección de personal. Un mal proceso de selección implica costos para las organizaciones, y sí que bastantes. Y hay otros tipos de costos ocultos como los que vemos acá. Esto es digámoslo, el iceberg de los costos. En la parte de arriba podemos ver todos los costos visibles, todos los que generalmente se miden desde la contabilidad, tienen una medición, tienen un nombre y por ende se puede hacer una gestión con ellos. Y en la parte de abajo, lo que no se ve, vemos los costos ocultos. Literalmente no se ven, pero es una realidad que la empresa está incurriendo en ellos. En algunos casos, no necesariamente en todos, los costos ocultos logran llegar a ser mucho más grandes que los mismísimos costos visibles, y eso es lo que hace que una empresa de quiebre. Me atrevo a decir que todas las empresas, llámense públicas, privadas, pequeñas, grandes, como sea, en todo tipo de empresas hay costos ocultos. Quizás habría que hacer una investigación para ello. En las entidades públicas pudiesen haber muchos más costos ocultos que en las mismas entidades privadas. El modelo de costos ocultos lo que plantea es, como filosofía, miren que el modelo de costos ocultos no dice cómo costear, cómo se costea, no. Lo que nos plantea es qué hay que tener en cuenta
¿qué hay que tener en cuenta para trabajar con la filosofía de costos ocultos? Lo que hay que tener en cuenta es, primero, identificar el área improductiva donde creemos se está incurriendo en un costo oculto. Posteriormente, hay que clasificar el costo según el recurso afectado. Y aquí es donde comenzamos a darle esa identificación muy específica con qué está relacionado, con lo que acabamos de ver. Es un costo relacionado con la materia prima, o con la infraestructura, o con el personal, o otro tipo de costo oculto. Una vez identifiquemos esto, empezamos con la medición. Bueno, costeemos la rotación, costeemos la capacidad ociosa, por decir algo. Pero entonces viene la pregunta, bueno, ¿y qué dicen los costos ocultos de cómo se costea la capacidad ociosa? Como es una filosofía, lo que plantea costos ocultos es que hay que medirlo, pero no cómo se mide. Entonces, ¿cómo lo mido? A través de una de las diferentes metodologías de costeo, propiamente dichas. Entonces, uno pudiese utilizar como metodología de costos el sistema de costos alemán, que el sistema de costos alemán sí te dice cómo se debe costear, qué hay que tener en cuenta para costear. Entonces, como metodología dentro de la filosofía de costos ocultos, hay otro tipo de herramientas que te dicen cómo se debe costear. Lo importante aquí es que los costos ocultos no dicen, eso hay que medirlo, eso hay que valorarlo. Entonces, para la medición de los intangibles, insisto, la metodología de costos alemán es una de las que hoy por hoy es de las más utilizadas en el mundo, pero hay pues muchas otras metodologías importantes de costeo. Aquí cada empresa tomará la decisión de cuál. Al fin y al cabo es un tema netamente interno, no hay unas directrices desde el punto de vista de obligación, pero es una obligación interna hacerlo. Y si no, corres un riesgo muy alto. Y por último, tomar medidas acordes a la contabilidad de gestión, pues ya temas relacionados con indicadores para poder controlar, planear, etcétera. Termino con esto. Lo planteó William Thomson Kelvin, que lo llamaban el señor Kelvin, Lord Kelvin, un físico británico. Imagínense, en el siglo XIX, se planteó esta máxima que me encanta. Lo que no se puede definir, no se puede medir. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y lo que no se puede mejorar, no se puede gestionar. Si estamos teniendo costos ocultos, hay que medirlos. Pero para medirlos, lo primero hay que identificarlos, hay que definirlos, que es la filosofía que plantean los costos ocultos. O que para mí, los costos ocultos aquí, pues mejor dicho, son la vía que tanto requería o planteaba William Thomson y que hoy, imagínense, en siglo XIX, hoy por hoy, 2 siglos después, sigue siendo tan vigente. Quedo súper atento, muchísimas gracias. Esto era lo que quería compartirles a todos ustedes. Jaime, estoy atento a lo que tú consideres. Muchas gracias, profesor Jair. Cada vez que escucha estos temas, se aprende cada vez más, profe. Me llama mucho la atención es que, claro, hay muchos temas aún por investigar, hay muchos temas por realizar consultoría. Yo creo que una de las conclusiones que yo puedo sacar de este tema, profe Jair, es que de verdad el contador público tiene que seguir estudiando, tiene que seguir preparándose. Definitivamente hay nuevas metodologías que son necesarias irlas absorbiendo, irlas aplicando, sobre todo en nuestro empresariado. Vos mismo lo dijiste, profe, en estos icebergs de costos ocultos perfectamente puede quebrar empresas o pueden volverse empresas ineficientes, ¿verdad? Profe, voy a gestionar una pregunta de Emerson. Dice, si hay como una especie de miedo en evaluar estos costos ocultos, porque pues, pueden ser costosos, pueden tener tiempo, ¿cierto? ¿Cómo sería ese tema del costo-beneficio, profe? ¿Cómo lo ves tú?
Muy interesante lo que plantea Emerson, indudablemente. A veces las empresas se meten con unas metodologías de medición cuyo beneficio es muchísimo inferior a lo que nos vale. Nos metemos en unas cosas que no tiene sentido, la verdad. Pero desde el punto de vista de la contabilidad de gestión, se plantean metodologías sencillas y cada vez el mundo tiende allá y cada vez los empresarios dicen necesitamos que nos ayuden a costear, pero que sea sencillo. A los contadores en muchas partes nos tienen porque somos un poco cuadriculados, somos demasiado rígidos, somos poco flexibles y nos enfocamos mucho en el tema de la norma. Nuestra respuesta es, la norma no lo permite, la norma no lo permite. Y metemos a las organizaciones en unos cuentos y en unas metodologías que valen mucha plata y unos software súper especializados que valen mucha plata. No hay necesidad. El sistema de costos alemán es una metodología sencilla y cada vez las empresas tienden más hacia allá. Debemos implementar metodologías sencillas, que las hay, sin complicarnos la vida, de tal manera que podamos satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios. Entonces, Emerson, hay metodologías sencillas, poco costosas, que no requieren pues el super software, el super ERP para implementarlas. Y algo muy interesante y muy bueno desde el punto de vista de la contabilidad de gestión, y es que a diferencia de la contabilidad financiera, que hay que estar midiendo de manera permanente, aquí no. En la contabilidad de gestión uno mide con la metodología que considere más sencilla, lo importante es comenzar a medir, y repito, hay metodologías para ello, y usted define los tiempos. No, corramos esto cada tanto, hagámoslo, saquemos un informe cada 3 meses, saquemos un indicador cada 6 meses o uno cada año. No tiene que ser pues el día a día desde el documento fuente, no, es muy sencillo. Cuando les planteaba el tema de la rotación, por ejemplo, el grupo empresarial antioqueño tiene unas muy buenas prácticas en materia de indicadores de la rotación. Y ya midieron, ya lo tienen medido, un punto que disminuyan en rotación, ¿cuánto les implica en materia de costos? Miren, no necesitan volver a costear. Ya lo costearon, ya costearon la rotación, saben cuánto les vale que una persona se les vaya, en un mes cuánto les vale, en un año cuánto cuánto les vale, y lo único que están midiendo más periódicamente es el indicador de rotación, que lo necesitan para otras cosas. El indicador de rotación, vea, nos bajó de tal porcentaje a tal. En un contact center, los indicadores de rotación son muy altos y ellos permanentemente miden la rotación de la gente. Y en esa rotación, como les digo, miran si se aumentó en un punto, si se disminuyó en un punto. Y cada punto, como ya está medido en materia de costos, pues no necesitan volver a costear. Entonces, no todo vale, y completamente comparto contigo, es importantísimo mirar ese tema del costo-beneficio. La maestría en contabilidad financiera y de gestión nos provee muchísimas alternativas, tanto desde lo financiero como desde lo de gestión, para uno ir a implementar en las empresas. Bueno, ¿y uno cómo hace para proponer? Pues primero tiene que conocer, y lo bueno es que Así la es. maestría nos plantea cosas en ese sentido. Sí, profe, aparentemente acá en Colombia tenemos es como un compromiso como regulatorio, es decir, solo le damos como importancia a aquellos puntos para cumplir la ley o para cumplir una norma, pero como por decir, venga, cumplimos con lo mínimo y ya no como que nos lavamos las manos. Pero yo siento que realmente estos temas tienen un valor agregado que se salen de ese cumplimiento regulatorio, profe. Acá la pregunta es de pronto, ¿qué hacer para convencer a ese empresariado de la implementación de estas metodologías y de los beneficios que aportan, profe? Bueno, Jaime, yo diría que al revés. Más que ir a convencer al empresariado, es convencernos nosotros mismos de que hay muchas otras alternativas y no solamente el tema
tributario, no solamente el tema de norma internacional, hay muchas otras opciones que uno puede plantear, porque hay muchas. Y lastimosamente, y así lo hemos corroborado en nuestras investigaciones, del tema de costos. Somos tan tímidos en Colombia. Miren, la Contaduría General de la Nación, tímida en lo que ha sacado en materia de costos. El Consejo Técnico, nada. Me dice, pero ¿por qué algo tan importante como los costos no empezamos a marcar línea desde estas entidades de regulación para uno ir con toda la tranquilidad también a donde el empresario? Miren la línea que está marcando el sector público y lo que está marcando el sector privado. Pero mientras ellos se deciden a eso, pues existen muchas posibilidades desde el punto de vista de la contabilidad de gestión, que es cuestión de uno ir y proponer. Es que uno debería ir más adelante que los empresarios. El empresario no es cerrado. El presidente de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, lo recuerdo muy bien, en alguna oportunidad que estuvimos sentados en un evento académico, nos decía, ustedes las universidades, ustedes la academia, así nos lo dijo, cuando tuve la oportunidad de ser jefe del Departamento de Ciencias Contables, nos decía, ustedes como universidad deberían sacar contadores menos cuadriculados, menos con el débito y el crédito. Nosotros necesitamos contadores que nos ayuden a gestionar, que nos ayuden a administrar. Así nos lo planteaba el presidente de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. Y evidentemente, necesitamos, como lo decía Cooper, Robin Cooper y Robert Kaplan, decían, el mundo necesita más contadores gerenciales. Sí, así es, profe. Bueno, en el marco también de esta convocatoria, también la idea es hablarles un Hola, poco de la profe. maestría de contabilidad financiera y de gestión. Dale, Juan Felipe. Tengo en el chat y aprovechando que aún está el profe Jair, tenemos dos preguntas. Una la hace Andrés Felipe Díaz que dice lo siguiente: las empresas al no conocer el impacto de sus costos ocultos en la contabilidad de gestión no están dispuestas a invertir en capacitación o personal idóneo para ejecutar esas tareas. Y la segunda la hace Jenny Cadavid. Dice, se ha planteado como alternativa el incremento de los costos en cierto porcentaje que de alguna manera soporte a esos costos ocultos, dada su dificultad de medición. Bueno, en relación con la primera, no sé si es una pregunta, yo siento que es Es más como un comentario. Sí. como un comentario y una afirmación. Eh, no sé, la verdad, sí, es una afirmación, no, muy posiblemente él tenga de primera mano información por ese lado. Por este lado, pues lo que nosotros planteamos es, hombre, nosotros, independiente de que ellos los empresarios, den la posibilidad de que la gente se capacite, creo que la gente se debe de capacitar. Independiente pues de si me lo dan, si no me lo dan, si me lo permiten o no me lo permiten, en la red hay ya cualquier cantidad de información. Es que no necesitamos incluso pagar, no necesitamos pagar para que nos capaciten, nosotros mismos lo podemos hacer porque estamos inundados de información. En relación con el otro, eso depende, con la otra pregunta, yo diría que depende, no hay forma de unificar criterios para establecer de manera general. Cada empresa es un mundo y cada empresa en materia de costos ocultos es totalmente distinta. Les ponía el caso de la rotación. Tuve la oportunidad de trabajar en un contact center de Bancolombia y lo que hacíamos allá era eso, medir la rotación. Pero dependiendo de la rotación, qué tan alto, qué tan baja fuera, se definían estrategias. Y otras empresas del mismo sector, muy grandes, definían otro tipo de estrategias. Por ejemplo, en el caso de donde yo trabajaba,
una de las estrategias que se tenía para contratar la gente eran estudiantes universitarios. Claro, los estudiantes universitarios, pues nadie se va a jubilar como un operador de contact center. Entonces la rotación, cuando uno plantea esa estrategia, es muy alta. Y en la medida en que ese indicador sea alto, pues los costos obviamente son muy altos, sacrificando el tema de los resultados. Otras empresas, para atacar ese problema, definían no, contratemos a más de casa, personas más de la parte doméstica, porque el estudiante universitario se nos va muy rápido. Entonces hay que incurrir en ellos, en un costo muy alto de capacitación y volver a hacer el reemplazo, pero entonces ya viene el tema de la eficiencia. Es mucho más eficiente el estudiante universitario que otro tipo de criterios. Entonces, en esas empresas, el tema de los costos es muy distinto a estas otras empresas. En general, todas las empresas tienen un tema de costos ocultos muy distinto y la verdad, en lo personal creo que no hay forma de generalizar. Sí, así es. Hay empresas que por su modelo de negocio manejan una rotación altísima. Por ejemplo, las Big Four, ellos dentro de su modelo ya tienen incurrido este tema. Entonces, sí. Bueno, profe, muchísimas gracias. Dentro del tema de la convocatoria también quiero hablarles un poco de la maestría en contabilidad financiera y de gestión. Les cuento que vamos a aperturar la tercera corte ya en este 2021-2. En este momento estamos haciendo un segundo llamado que va hasta este miércoles para aquellas personas que no se lograron inscribir en la primera fase, lo hagan en este momento. Esta maestría pues tiene una duración a grandes rasgos de 2 años. Tiene un costo de 8 salarios mínimos mensuales legales vigentes por semestre. Quiero llamar la atención que para este 2021-2 por resolución rectoral se va a otorgar un descuento del 25% en los derechos de matrícula, lo cual es bastante interesante, es bastante competitivo, inclusive pues comparando con otro tipo de universidades, inclusive dentro de universidades privadas. Nuestro plan de carrera, pues como mencioné, son 2 años divididos por semestre. Hacemos mucho énfasis en el seminario del trabajo de grado. ¿Por qué? Porque esta maestría tiene las 2 líneas, las 2 perfiles de investigación o de trabajo de grado. Tenemos lo que ya lo denominamos investigación pura, donde el estudiante se puede concentrar en analizar o en seguir desarrollando todos estos temas de investigación que son necesarios para la profesión contable, que son necesarios para seguir enriqueciéndonos como profesionales. Pero adicionalmente entendemos que pues, muchos de los profesionales quieren hacer temas de profundización. Es decir, en estos 4 seminarios que ustedes ven acá, lo que se hace es desarrollar una idea de un trabajo de consultoría que se implementaría en las propias empresas de ustedes. ¿Qué es lo interesante de la consultoría? ¿Qué es lo que nos llama la atención de la consultoría? Es desarrollar problemas reales en la empresa, pero no desarrollarlo de cualquier forma, sino desarrollárnoslo con elementos teóricos nuevos, con metodologías novedosas, realmente con una estructura que realmente la empresa sienta que se está aportando valor agregado de parte del estudiante de la maestría. Es por eso que este ítem pues es el más importante de nuestra malla curricular, pero tenemos pues las 2 opciones. Igualmente, pues la maestría está diseñada pues para atender temas profesionalizantes. Nosotros contamos pues también con profesores de cátedra que vienen de la empresa privada, tenemos profesores de Bancolombia, tenemos profesores de Argos, que de alguna forma desarrollen esa parte práctica que necesita tanto el profesional de la contaduría. Pero también lo combinamos con elementos teóricos que no pueden faltar en una maestría. O sea, temas, por ejemplo, como la hermenéutica de la epistemología contable, son temas fundamentales pues, para desarrollar o para absorber el desarrollo teórico de los otros contenidos curriculares de la maestría.
Como lo mencionó el profe Jair, también hacemos mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la contabilidad de gestión, la contabilidad de costos, donde se desarrollan los temas vistos en esta exposición que realizó el profe Jair, ¿cierto? También contamos, pues, herramientas nuevas de control de gestión y también de presentación, de estrategias de presentación de los estados financieros. Lo que quiero decir es que hoy la presentación de los estados financieros se hace énfasis en la información financiera, pero definitivamente el desarrollo de la información no financiera está tomando mucho auge y está teniendo muchísimo desarrollo. Para ello es clave desarrollar herramientas de Big Data para analizar todos estos volúmenes de información que se presentan en nuestras empresas, ¿cierto? Bueno, no sé, nuestro perfil también de la universidad también cuenta con una doble titulación con la Universidad de Alemán. Esto ya fue aprobado, es decir, el estudiante de la maestría de contabilidad financiera y de gestión para obtener esta doble titulación con Le Mans solamente tendría que estudiar un año en la Universidad de Antioquia y un año en Francia, con unos requisitos bastante sencillos. Claro, ahí el tema del idioma siempre será importante. El tema del idioma se debe certificar un B2, que tengo entendido que pues tiene ciertas dificultades, pero el que guste el francés y estudiándolo un poco lo puede sacar muy, muy fácilmente. La verdad, los procedimientos para acceder a esta doble titulación son bastante sencillos para mi gusto y pues aunque tiene unos costos del mantenimiento en Francia, la verdad es que tiene muchos beneficios por este convenio de doble titulación. Igualmente la maestría cuenta con una serie de intercambios por convenios realizados. El intercambio que actualmente está más activo es con la Universidad de Valencia en España. Tenemos pues bastantes estudiantes. Bueno, en el tema de pandemia este último año y medio, la verdad ha estado un poco quieto el tema de Valencia, pero tradicionalmente este convenio con la Universidad de Le Mans, con la Universidad de Valencia en España, ha sido uno de los más interesantes y de los que más ha llamado la atención para los estudiantes de esta maestría. Adicionalmente hay una serie de becas que lo podemos desarrollar como estudiantes de maestría. Llamamos la atención especialmente sobre la beca DAAD de Alemania, donde haciendo un trabajo muy sencillo desde acá Colombia, podemos acceder a esta beca. Claro, también pues con la corte pasada, desafortunadamente, este tema ha estado un poco quieto por el tema del coronavirus, pero a medida que vamos saliendo y se van ampliando los esquemas de vacunación, pues vemos que estos mecanismos se pueden volver a reintegrar, ¿cierto? En general, pues vemos que son muchos los beneficios que traen y la verdad es como animarlos a seguir estudiando, a seguir preparándonos, seguir aportando a nuestras empresas, realmente aportar valor agregado para nuestro desarrollo también pues, personal, ¿cierto? Y también la pregunta es, también nosotros como estudiantes, ¿qué le estamos aportando a nuestra sociedad? Y definitivamente lo más importante es a través de la investigación y la consultoría. Desde ese punto de vista, chicos, pues las inscripciones en este momento están abiertas. En el chat de Juan Felipe nos ha pues como puesto como algunos ítems. Acá Diana nos pregunta cuáles son los requisitos mínimos de inscripción. De pronto, Juan Felipe, ¿me puedes ayudar con esa respuesta? Claro, profe, les contaba también por el chat que los requisitos son acta de grado o diploma del pregrado, documento de identidad, hoja de vida con soportes. Aquí básicamente se requiere certificado electoral, certificado laboral, el certificado del promedio. Para quienes sean egresados nuestros no tienen que enviarlo, quienes sean egresados pues, de otra universidad sí deben de enviar este certificado. Si de pronto tienen algún, digámoslo, retraso con este certificado, agradecemos se comuniquen con nosotros y podemos mirar qué otras opciones contemplar pues como para la entrega de este certificado. Y
quienes hayan durante su proceso de formación o hasta la fecha obtenido o hayan realizado algún tipo de reconocimiento académico, hayan realizado ponencias, publicaciones, artículos, básicamente digamos que podrían anexar esto allí junto a la hoja de vida y anexar también pues los certificados que permitan validar esa información. Estos son si los tienen, si no los tienen no hay ningún inconveniente, y un ensayo, que este es un ensayo de máximo 1000 palabras donde nos van a contar por qué desean abordar o realizar la maestría, perdón, y cuál consideran va a ser el aporte más importante al realizar la maestría para su perfil profesional. Eso desde el tema de los documentos. Y también nos preguntaba la señora Diana sobre el tema de los descuentos. Los descuentos sí aplican tanto para los egresados como para el público, pues en general. Para las personas que no sean egresadas tienen un 25% de descuento, como lo mencionaba el profesor, sobre los derechos de matrícula. Y para los egresados, ellos por ser egresados ya tienen un 10% dado el acuerdo superior 438, pero adicional se les está otorgando para este semestre un 15%. Entonces digamos que ambos aplican sobre los derechos de matrícula para que los tengan presentes. Sí, para dar respuesta también a otra pregunta del chat sobre las opciones de grado, esta maestría es una maestría en profundización, sin embargo manejamos las dos opciones de trabajo de grado. El que lo desee puede hacer profundización en consultoría, es decir, resolver un problema real en la empresa con unos elementos teóricos, pero también tenemos la opción de investigación. ¿Qué es eso? Es desarrollar una pregunta de investigación pues desarrollarla con una metodología de investigación clara. Sobre investigación no lo había comentado, pero ya que está la pregunta, lo menciono. Nuestra facultad cuenta pues con el grupo de investigación JICO. Dentro de este grupo pues prácticamente manejamos tres grandes ejes problemáticos, y dentro de esos ejes desarrollamos una cantidad que considero bastante amplia de líneas de investigación, tanto pues, relacionados con el tema de contabilidad de gestión, temas de teoría contable, temas de caracterización de contabilidad internacional. Igualmente contamos con la línea de procesos de auditoría, procesos de contabilidad, e inclusive también estamos desarrollando la línea tributaria. Básicamente manejamos pues, muchas líneas de investigación. Aquel estudiante que se anime a hacer investigación también la puede desarrollar a través de esta maestría. Es una opción que el estudiante en primer semestre la define por cuál se orienta más, si por la línea de profundización, es decir, la consultoría de la empresa, o si se anima definitivamente por la línea de investigación. Desde mi punto de vista, las dos tienen muchas ventajas. Qué tan rico investigar lo que a uno le gusta y sobre estas necesidades, sobre las necesidades tangentes pues, que pueda tener una persona, que eso es lo interesante de la investigación. Estamos trabajando o leyendo, desarrollando metodología, desarrollando conocimiento sobre temas que nos gustan a nosotros, es lo que considero que es muy, muy interesante. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Pregunta, profe Andrés Felipe Díaz, que si tiene que tener algún promedio el certificado de notas, contestarle pues o responderle a Andrés que no, digamos que básicamente se requiere el certificado, pero no hay un tope pues máximo o mínimo por el cual tenga que estar la nota promedio, así que no hay problema frente a eso. Bueno, excelente. Profe Jair, muchísimas gracias. Cada vez que yo lo escucho aprendo cosas nuevas de estos temas de contabilidad de gestión. Agradecer a los otros panelistas, a Juan Felipe, y sobre todo agradecer al público esta hora y ¿cuánto llevamos ya? 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de su tiempo para seguirlos desarrollando y seguirlos potenciando. De verdad los animo a seguir estudiando. Estudiar es muy rico. La verdad es muy chévere y creo que es una necesidad palpable que tiene el contador público. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Les deseo una feliz noche al profesor Jair, al profesor Jaime. Muchísimas gracias a Carlos Arbeláez de Udiarroba. Muchísimas gracias por el apoyo en esta tarde-noche. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz Muchísimas noche. gracias, con todo el gusto. Un gran abrazo.